Bueno, ¿cuántos están listos para el mensaje de hoy? Bueno, va a ser una enseñanza, más bien va a ser una enseñanza, y la verdad, yo ya vengo mentalizado, yo ya vengo, ¿verdad? Con la, pues ya listo, como quien dice, de no recibir muchos amenes. Desafortunadamente, ya sé que no va a haber muchos amenes. Y desafortunadamente, ¿verdad? Pues, me hubiera gustado que más hermanos nos acompañaran, que más iglesia, pero esperemos que el mensaje le llegue por medio de YouTube, de Facebook, ¿verdad? Que se pongan a ver y que le llegue a las personas que necesiten escucharlo, ¿verdad? Porque la verdad se me hace a mí un mensaje muy, muy bonito, una enseñanza muy, muy bonita. Como les dije, yo ya me hice la idea que no voy a tener muchos améns. ¿Por qué? Porque va a ser dura. Va a atacar nuestra persona. Va a atacar nuestras ideas. Va a atacar nuestros pensamientos. Va a atacar mucho de lo que nosotros somos. Desafortunadamente, ¿verdad? Y pues, vamos a darle, ¿verdad? De antemano, ¿verdad? Le pido una disculpa si los ofendo con la prédica, porque sí está fuerte, hermanos. Está fuerte, así que si tienen algún problema, consúltelo con Dios. Las quejas van para arriba. Yo solo vengo a cumplir el trabajo, así como el trabajador nomás viene y dice, ¿y tu encargado? Allá está, vaya a hablar con él, así también, aquí como Poncio Pilato me lavo la mano, Señor, allá, encárguense de él. Así que, hermanos, antes de comenzar, acompáñame al texto bíblico, ¿verdad? Que vamos a estar usando, es base. Este texto bíblico que vamos a usar es Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39, ¿verdad? Y yo altamente les recomiendo, ¿verdad? Que agarren un libro y noten, porque van a ser varias citas, ¿verdad? Pero nomás la voy a dar así como de pasada. Nomás es refiriéndome al versículo como teniendo la base de la predica que estoy dando, ¿ok? De la enseñanza. Amén. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor así paraditos y luego vamos a orar, ¿ok? Y dice la palabra del Señor, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Cuál es el tema que estamos tratando, hermanos? Volver a los orígenes. Volver a los orígenes. Ese es el tema que estamos tratando ahora, ¿verdad? El título del mensaje, ¿verdad? Que el Señor me dio para me dijo, una vida cristiana improvisada. Interesante el título, ¿verdad? Una vida cristiana improvisada. Se nos está diciendo, ¿verdad? Volver a los orígenes. ¿Qué? Volver a la oración, volver al libro de la ley, volver a la esencia, ¿verdad? De lo que predicamos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quieren volver? Levante su mano. Como yo les dije, ella ya esperaba no muchos améns. ¿Quieren volver? Amén, ¿verdad? Sí, ¿cuántos quieren volver? Amén, ¿verdad? Muchos. Todos queremos volver a los orígenes, ¿verdad? Amén. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo podemos volver? Nuestro hermano Hilario la otra nos andaba diciendo pues, que volver a la oración, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. El pastor nos andaba diciendo volver otra vez, volver a dar los diezmos, a volver. Todos estamos volver. Pero estamos entendiendo lo que está el Espíritu Santo hablando en la iglesia cuando dice, hay que volver a los orígenes, hay que volver al principio. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos cuando dice que hay que volver a los orígenes? Unidad, amén. ¿Alguien más? Unidad, está muy bonito. Consagración, amén. ¿Alguien más?
No, no todos a la vez, poco a poco. Hay un secreto en eso, porque sí es cierto, como dice la hermana, unidad, consagración, todo eso es volver al origen. Pero hay algo más metido adentro en eso. ¿Qué es el tema? Volver a los orígenes. Amén, volver a los orígenes. ¿Y el título del mensaje? Una vida cristiana improvisada. Como que algo no concuerda, ¿verdad? Como que algo. Y es que aquí lo curioso, la improvisación algún día se va a acabar. ¿Qué es la improvisación? Es cuando uno hace o cumple o simplemente va a conforme surgen las cosas. Cuando uno llega a la vida, cuando uno en cualquier problema y no estaba previsto, uno improvisa. Uno básicamente está improvisando en la vida, ¿verdad? Trata de llegar al plan o trata de cumplir la meta, su propósito, sin haber tenido un plan, sin haber tenido un propósito. Simplemente se cumple lo que va surgiendo, ¿verdad? Eso es que esto es algo improvisado. Muchas veces nosotros como cristianos vivimos de esta manera, improvisada. ¿Cómo? Como surgen los días, una lectura bíblica aquí, una oración por acá, un ayuno por allá. Hoy le sirvo a Dios, mañana tal vez vaya al ayuno o mañana vaya a hacer las cosas que tenga que hacer con Dios. Conforme van surgiendo las cosas, es que muchas veces nosotros las hacemos. A veces yo digo, yo siento orar, pero eso es algo improvisado porque no lo planeé. Simplemente estoy diciendo, lo sentí, ¿verdad? A como surgió, lo hice. Ahora siento el ayuno, o ahora siento ir a la iglesia, o ahora siento hacer esto. ¿Se dan cuenta? Como que lo hacemos nada más improvisadamente. Hacemos la vida cristiana una improvisación, ¿verdad? Y lo triste, como dije, es que la improvisación un día se va a acabar. Y la pregunta que les quiero hacer, cuando la improvisación se acabe, ¿qué va a pasar con nuestra vida cristiana? ¿Será acaso lo que dice nuestro hermano Juan? En primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dije que iba a ser fuerte, hermanos. No venimos a acariciar el pecado. Dice, no todos son de nosotros. Por eso tenemos que volver a los orígenes, que significa tener que volver al secreto. En el secreto, en la oración, nos va a enseñar algo muy importante el Espíritu Santo. Y es que en el secreto es donde vamos a aprender a darle estructura y disciplina a la vida cristiana. Voy a repetir eso. En lo secreto nos va a enseñar a darle estructura y disciplina a nuestra vida cristiana. Porque nuestra vida cristiana no debe ser improvisada conforme surgen las cosas, sino debe ser estructurada y disciplinada. Acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, porque está hablando de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, implicando una revelación progresiva acerca de nuestro Señor Jesucristo, que no se iba a hacer una verdad revelada de la nada o improvisada para cumplir requisitos en los momentos que se nos antoje, sino una verdad revelada a través del estudio meticuloso de la palabra de Dios, a través de un régimen de oración y ayuno de una persona que sabe que necesita estructura y disciplina para poder llevar a cabo su vida cristiana. Es muy importante entender que la disciplina en un cristiano es necesaria y no se debe de vivir improvisadamente, porque al final de cuentas la improvisación algún día se acaba. La imaginación te llega hasta cierto punto. Ya no vamos a poder improvisar. Por eso muchas personas ya no dejan de asistir a la iglesia. Por eso muchas personas ya no vienen.
¿Por qué? Porque su improvisación llegó hasta ese momento. Ya no supieron qué hacer. Ya la situación los clavó, la situación ya los quitó. Lo que sea que haya sido, paró su imaginación a decirle, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer ahora. Ya no sé a dónde ir, ya no sé cómo actuar ante esta situación. ¿Qué pasa? Se dejan caer. Vuelven a los viejos hábitos. ¿Por qué? Porque nunca planearon o se pusieron esa estructura en ser una nueva criatura. ¿Verdad? Muchas veces lo triste de hoy en día de nosotros los cristianos es que no cumplimos nuestro propósito o metas. Y no es por falta de unción, sino por falta de carácter. No por falta de unción, por falta de carácter. Dije que iba a ser fuerte. La vida cristiana no se vive improvisada y se vive disciplinada. Vamos a hablar de 3 disciplinas hoy en este día. Les dije que no iba a estar bonito. Es fuerte porque vamos a tratar de cosas profundas. No de la palabra, sino de uno mismo. El Espíritu Santo tratando de hablar hacia nuestras vidas. Amén. Ya está en nosotros y vamos a dejar que el Espíritu Santo hoy en este día nos muestre nuestras faltas y le digamos, Señor, toma el control de mí y enséñame a ser un siervo tuyo o sierva tuya. Sí, amén. La primera disciplina, la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos está mostrando que podemos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Solo con una manera totalmente nueva de pensar, lo cual nos está implicando que eso vaya a suceder sobrenaturalmente, o que vaya a pasar espontáneamente, o que vaya a surgir de la nada, o que el Espíritu Santo vaya a trabajar con nosotros y wow, ya pienso diferente de la noche a la mañana, sino que nos está dando a entender que debemos estar dispuestos, poner todo nuestro esfuerzo para renovar nuestro entendimiento. O en otras palabras, disciplinar nuestras mentes. Se puede disciplinar nuestras mentes. Eso Pablo nos explica en 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a apuntar, no son carnales sino poderosas. ¿En quién? En Dios. Todo aquí lo que se está levantando en la mente. Si se dan cuenta, dice que todas nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo cautivo a la obediencia en Cristo. Todo se va relacionando con la mente, con nuestros pensamientos. Nos está diciendo que nuestras armas son poderosas. ¿Con quién? Con Dios. La palabra de Dios, la oración, el ayuno, el Espíritu Santo. Todo esto va a ser usado para derribar argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Dios. La palabra clave que nos está dando aquí, llevarlos cautivos, poniendo el esfuerzo en el sujeto, que somos nosotros. Dice, llevándolos cautivos, poniendo el esfuerzo en nosotros. Somos nosotros los que vamos a agarrar estos pensamientos y llevarlos al sometimiento a toda obediencia a Cristo. Aquí nos está mostrando la importancia de los pensamientos, y es que a lo largo de la Biblia podemos ver cómo los pensamientos forman gran parte de nuestra vida cristiana, porque todos los pensamientos van formando en nosotros un tipo de carácter,
Amén. A lo largo de la palabra de Dios podemos ver que son de suma importancia. Podemos ver a los grandes hombres de Dios que fallaron, no por falta de unción, sino por falta de un régimen en sus pensamientos. Porque son los pequeños descuidos que hace a un hombre o a una mujer de Dios que caigan. Podemos verlo con un buen ejemplo, el rey David. Un pequeño descuido lo llevó a cometer varios pecados. Es cuando comenzamos a no ponerle atención a nuestros pequeños pensamientos, a esos pequeños pensamientos repetitivos que no son filtrados ni monitoreados, que hacen que una persona caiga. Al rey David se le pareció, hoy es momento de guerra, y no fue la guerra. Dijo, voy a descansar, ¿acabo qué? O sea, le pasó en la mente, va a llegar la guerra y yo mejor me quedo. Se sintió y dijo, se quedó, y ya todos sabemos qué pasó después de eso. Poco a poco fue cometiendo un pecado más grande, y más grande, y más grande. ¿Todo por qué? Porque no pudo monitorear sus pequeños pensamientos, los pequeños descuidos, ¿verdad? No los llevó cautivo a Cristo. Lo mismo le pasó a Sansón. Él no se dio cuenta cuando él perdió la fuerza. Él no se dio cuenta cuando él ya comenzó de dejar de agradarle a Dios. Los pequeños pensamientos que no son llevados cautivos, que no son monitoreados, que no son filtrados a través de la palabra de Dios, es lo que muchas veces nosotros nos hace caer. Nos llevan hacia otros pensamientos, ¿verdad? Y así pasa hoy en día muchos de nosotros. A no llevar nuestros pensamientos cautivos, comenzamos a darnos por vencidos desde adentro. Desde adentro ya no estamos peleando la batalla, ya no estamos vigilando nuestros pensamientos, ya no estamos sujetando nuestra carne. Y desafortunadamente aquí es donde empieza la caída. Los grandes hombres de Dios no cayeron de un día para otro. Fue de poco a poco. Lo mismo pasa con nosotros. No vamos a caer de un día para otro. Va a ser poco a poco. Los pecados, las grandes caídas de los grandes hombres de Dios no son por pecados escandalosos, sino por descuidos repetitivos. Si se dan cuenta. Porque comenzaron a dejar valores que una vez tuvieron, ahora ya no son de gran importancia. La moral ya no es de gran importancia. Las grandes estructuras no se caen de la noche a la mañana, sino por pequeñas grietas que nadie ve. Es lo que pasa con nosotros. No vamos a caer de la noche a la mañana, sino por pequeños pensamientos que nadie ve, que solamente nosotros conocemos, que no están siendo monitoreados, que no están siendo filtrados, que no estamos poniéndoles la atención que deberíamos de ponerle, ¿verdad? Por eso dice Pablo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Y es cuando debemos de entender que debemos de dominar nuestra mente antes de que ella nos domine a nosotros. Porque allí es cuando nos comienza a llevar a ese lugar donde nuestra fe se vuelve irrelevante, donde las emociones comienzan a dominar al espíritu, donde es el lugar que todo lo que creemos se vuelve incoherente. Y aquí, queridos hermanos, es cuando comprendemos que nuestros pensamientos no se van a gobernar con buenas intenciones, sino con disciplina. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Miren por qué lo digo. Nuestros pensamientos no se van a gobernar con buenas intenciones, sino con disciplina. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es importante dominar nuestra mente. Si no disciplinamos los ojos para que miren con pureza en un mundo donde se ofrece lujuria y placer, ¿qué va a pasar? Si no disciplinamos la lengua cuando ella pide gritar, ¿qué va a pasar? Por no disciplinar el cuerpo para que descanse con propósito. Escuchen, por no dejar que el cuerpo descanse con propósito.
y más bien dejar que el cuerpo descanse para evadir el propósito. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y eso cómo? Yo sé que mañana tengo culto. Voy a llegar a la casa, a bañarme temprano, hacer lo que tenga que hacer y a preparar, a tratar de tener mi tiempo listo para mañana llegar al culto con toda mi energía, con todo mi ánimo, con todo mi gozo, porque también está de mí poner mi parte para venir a la presencia de Dios. Está el cual yo también debo de organizar mi tiempo para yo no nada más de llegar a las últimas 5 o 10 minutos de la noche antes de que yo me duerma y estar leyendo la palabra del Señor. ¿Verdad? Es lo que pasa muchas veces. O también incluso en la oración. Llegamos al último de la noche, estamos bien cansados, vamos. Señor, gracias Señor por este hermoso. Eso es, Señor, gracias por este día. Y nos quedamos dormidos. Es lo que pasa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos descansando con propósito o estamos descansando para evadir el propósito? Son muy diferentes cosas. En otras palabras, hay que disciplinar nuestra mente para en cuanto llegar al trabajo, llegar o como sea, pero disciplinar nuestra mente para que podamos darle ese tiempo al Señor, para dedicarle buen tiempo a la palabra de Dios, para dedicarle buen tiempo a la oración, para dedicarle un buen tiempo al culto de Dios. ¿Se dan cuenta? Y dice, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con los orígenes? Nuestro Señor Jesucristo era disciplinado. Si se dan cuenta, el primer versículo que leímos, ¿qué decía? Que era muy temprano, muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso no surge nada más porque pensamos, ahora lo voy a hacer. No, el Señor era disciplinado, Él tenía disciplina y es para eso Él lo hizo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver cómo el Señor, Él tenía ¿cómo se puede decir? Ese conocimiento. Él sabía que tenía que disciplinar su cuerpo para poder lograr un objetivo, ¿verdad? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y como dice, Él fue nuestro modelo. Fue disciplinado para aprender de Él, para que aprendiéramos de su disciplina. Gloria a Dios, ¿verdad? Dije, no iba a recibir el amén. Para obtener sus milagros, pero no sus hábitos. Aleluya. Dice, para tener su poder, para tener su proceso, para tener su gloria, para obtener su obediencia. Muchos queremos la autoridad de Cristo, pero no queremos su disciplina. Queremos tener su impacto, pero no tenemos su enfoque. Queremos su siembra. Aleluya. Pero nosotros no estamos dispuestos a cosecharla. Entonces, ¿estamos volviendo a los orígenes? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que la disciplina empieza en la mente, para que entendiéramos que todo lo que hacemos tiene un propósito. Y vamos a comprender la diferencia entre perseverancia y disciplina. La disciplina se refiere a la capacidad de seguir las reglas, rutinas o plan predefinido, mientras que la perseverancia es la capacidad de mantener un esfuerzo constante y superar obstáculos para alcanzar una meta. La disciplina proporciona una estructura, un sistema, mientras que la perseverancia requiere convicción y voluntad para continuar a pesar de las dificultades. La disciplina nos va a ayudar a crear hábitos. Oiga bien, la disciplina nos va a ayudar a crear hábitos, mientras la perseverancia va a aumentar nuestra convicción. La disciplina implica la capacidad de controlar impulsos y mantener el enfoque en la tarea, incluso cuando se vea difícil. Ayuda a desarrollar hábitos saludables y a lograr objetivos a largo plazo. La disciplina de Cristo no era para ser admirada, era para ser seguida.
Marcos capítulo 1 versículo 36 y 37, ahí dice, y le buscó Simón. Y si se dan cuenta, y le buscó Simón y los que con él estaban, lo estaban buscando, lo estaban siguiendo por disciplina. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Lo seguían por una disciplina porque ellos sabían lo que estaba haciendo el maestro. Ellos lo estaban buscando y lo buscaban por la disciplina, ¿verdad? Vamos por el segundo tema, o el segundo punto. La segunda disciplina es el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque cuando comenzamos a ponerle disciplina a la mente, es cuando el corazón se comienza a revelar. O en otras palabras, la carne. Nuestras intenciones, nuestras emociones, todo lo que hay dentro de nosotros, la esencia, comienza a rebelarse contra estos pensamientos que estamos sujetándolos, que estamos llevándolos a la obediencia en Cristo. ¿Por qué? Porque la carne no quiere ser domada, quiere ser alimentada, quiere ser complacida, no quiere estructura, quiere estímulo, no quiere formación, quiere gratificación. Eso es lo que pide la carne. Y cuando estamos dándole disciplina a la mente, la carne no le va a gustar, al corazón no le va a gustar, a nuestra esencia no le va a gustar. Porque le estás haciendo tener un sistema y una estructura. En otras palabras, le estás diciendo, espérate, hay un orden, ¿verdad? Y eso va con cada uno de nuestros pensamientos. Va con cada una de nuestras acciones, va con cada área de nuestra vida. La disciplina que un cristiano debe de llevar y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Dice en Marcos 1:38, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido hoy. Porque para esto he venido. Aquí aprendemos a decirle no a cosas que antes amábamos. Sí, nos va a doler. Tenemos que contar todo pensamiento, toda excusa. Vamos a tener que morir a nosotros mismos todos los días. Disciplina. Mateo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 24, nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No se puede vivir una vida en el Espíritu si tu carne te gobierna diario. La disciplina es la obediencia diaria en lo invisible. Es fidelidad sin espectadores. Es renuncia sin aplausos. Es hacer lo que tenemos que hacer, aunque no lo sintamos. Aquí podemos ver, comenzamos a separar a las personas. ¿Cómo? Sí, aquí podemos ver quién vive por la fe y quién vive por emoción. Cuando comienzan esta clase de pensamientos, podemos poner esa línea y dividir a las personas entre quien vive por fe y quien vive por emoción. Cuando dejan de disciplinar a la carne, comienzan a estar ansiosos, rotos, inestables. Piensan que el enemigo está contra ellos todo el día cuando el enemigo ni siquiera los está atacando. Es su misma mente, es su mismo deseo. Lo que pasa es de que no estamos disciplinados. Simplemente les voy a dar unos textos para que los apunten y puedan ver. Lucas capítulo 5 versículo 16. Lucas capítulo 6 versículo 12. Mateo 14 23. Marcos 6 46. Todos estos versículos son que nuestro Señor Jesús se apartaba a orar. No importaba la hora, la situación no importaba. Él dedicaba ese tiempo para la oración. Él sabía dedicar su tiempo para darle prioridad a la oración y darle tiempo a la oración. Vuelvo a repetirlos. Lucas capítulo 5 versículo 16. Lucas capítulo 6 versículo 12. Mateo capítulo 14 versículo 23. Marcos capítulo 6 versículo 46.
Ahí para que ustedes los estudien en su casa, para que miren que el Señor dedicaba su tiempo. Y es que es interesante. ¿Por qué? Porque sin disciplina el corazón se contamina. Sin disciplina el corazón se contamina. La visión se va distorsionada. El alma se fatiga. ¿Por qué? Porque nunca permitió que sus necesidades quitaran su enfoque de su propósito. Miramos que nuestro Señor Jesucristo cumplía sus metas, cumplía lo que Él quería, porque la necesidad que Él tuviera en el momento no le ponía atención, sino Él decía que le era necesario estar en los negocios de su Padre. Con la mujer samaritana dijo, el maestro, come algo. Dije, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. El Señor sabía darle prioridades. Él sabía lo que se requería para poder cumplir un propósito. No con esto estamos diciendo que usted se tiene que matar, no, es ponerle disciplina. El Señor sabía que Él tenía un tiempo y dice, ok, yo puedo comer ahorita en un tiempo más, pero ahorita me es necesario que ella escuche el Evangelio, ahorita me es necesario que ella comience a predicar el Evangelio, ahorita me es necesario alcanzarla a ella. Ya luego, ¿cómo? Disciplina. Él sabía lo que Él quería hacer y su única forma de alcanzarlo era a través de la disciplina. Amén. Vamos al tercer punto. La voluntad. Vamos a poner la disciplina de la voluntad, y eso ahí lo podemos poner en Marcos capítulo 1 versículo 39. Dice la palabra del Señor: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, que echaba fuera los demonios. Él tenía una voluntad. Aquí vemos una voluntad disciplinada. Se puede tener fe, se puede tener visión, pero sin disciplina se desvanece. Y no es por falta de palabra ni por falta de promesa, sino por falta de estructura. Podemos tener fe, podemos tener visión, pero si no hay disciplina, de nada nos va a servir. La emoción te va a impulsar a hacer las cosas, pero la disciplina es la que te va a sostener. En el momento podemos decir, sí, Señor, te alabo, te glorifico, soy tu siervo, pero a lo largo del camino, lo que te va a sostener no va a ser esa emoción, va a ser la disciplina que tú tengas para con Dios. Entonces hay que saber disciplinar nuestra voluntad. Dice, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí la disciplina es la que nos va a enseñar que la disciplina es la capacidad de poder sostener el propósito cuando la emoción se ha ido. Aquí nuestro Señor Jesús estaba diciendo, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se dan cuenta? Él estaba que dice, sí, como que sus emociones no estaban muy de acuerdo en el momento, pero al final demostró una disciplina. Señor, no haga lo que yo quiero hacer, sino tu voluntad. Y solamente así es como nosotros podemos vivir con una voluntad entregada a Dios. Tener una disciplina. Y esto, como dije, no nació de una emoción. Esta respuesta nació de una disciplina en el espíritu. Comenzó a disciplinar su voluntad. La vida disciplinada es la que nos ayuda a contener las emociones, que nos ayuda a contener los pensamientos, que nos ayuda a contener la voluntad. Y es que muchas veces nosotros decidimos salir de la rueda del alfarero. Jeremías 18, versículos 1 al 23, para los que quieran leerlo, para los que quieran entrar más en ese proceso. ¿Por qué? Porque no dejamos que nuestra voluntad sea disciplinada por el maestro. Nos salimos de la rueda del alfarero. Es necesario permitir que Dios moldee nuestra voluntad. Hay que volver a los orígenes
Hay que volver a donde Dios comenzó a darle al hombre su imagen y su semejanza. Hay que volver a los orígenes, a permitir que Dios moldee nuestra imagen, nuestra semejanza, que comience a moldear nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestro ser. A eso hay que volver a los orígenes. Estamos entendiendo de volver a la oración, volver a la lectura de la palabra, pero ¿cómo vamos a dejarlo? Con disciplina. La disciplina es la llave para poder nosotros volver a los orígenes. La oración no era solo para improvisar, como vemos en el versículo texto base que estábamos teniendo de Marcos 1, versículo 35, el 39. No era improvisar. La oración que nuestro Señor Jesucristo no fue nada más porque sí sintió. Tenía un propósito. Él no nada más se puso a orar para alegrar al Padre, para presentarse en el día, sino que él ya tenía un plan. Él tenía una visión. Él ya estaba listo. Y así debemos ser nosotros con nuestra voluntad. Debemos ser igual que nuestro Señor Jesucristo. Volver a los orígenes. Volver hacia las almas. Volver a sentir ese amor por ellos. Alcanzarlos, ser de bendición. Él tenía bien claro su propósito. Cuando nuestro Señor Jesucristo miró las almas, se entristece. ¿Por qué? Porque dice que eran como ovejas sin pastor. Marcos 6, capítulo 34. Podemos ver que nuestro Maestro trataba de alcanzar esas almas. Trataba de predicar la palabra. Él trataba. Pero es que ella estaba disciplinado. Ella tenía un propósito, ella tenía una meta, y la única manera de cumplirlo era ser disciplinado. Y algo que me gustó mucho, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 31 al 41, aquí es cuando nuestro Señor Jesucristo se sube con ellos y dicen que van a pasar al otro lado, ¿verdad? Por ahí. Cuando se van a subir ellos, pues se suben ellos y se van a ir al otro lado. Me llamó mucho la atención aquí, porque en el momento que ellos se suben al otro lado, todos sabemos que una fuerte tormenta se desata, ¿verdad? Y aquí es cuando nos enseña que la disciplina te va a permitir tener paz en medio de la tormenta. Muchas veces no podemos mantener la paz, y no es por el viento, sino por la voluntad sin disciplina. No es por la tormenta, sino por una voluntad sin disciplina. La emoción sin disciplina, la fe sin disciplina. Podemos seguir diciendo que creemos y amamos a Dios, que queremos su voluntad, pero mientras no disciplinemos nuestra vida, nuestra voluntad, vamos a seguir tomando decisiones como si Dios no existiera. Está fuerte. Si no disciplinamos nuestra fe, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente, todo esto, vamos a seguir tomando decisiones como si Dios no existiera. Porque el alma sin dominio siempre va a querer atajos. Nuestra alma va a buscar lo cómodo, va a buscar lo inmediato, lo conocido. Lo cómodo con el alma, esto lo va a buscar. Está más que comprobado. Y los caminos de Dios son todo menos conocidos. Son estrechos, son altos, son contracultura, son contrapensamiento. Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son nada que ver con lo que nosotros tenemos. Hay que aprender a sujetar nuestra voluntad a lo eterno, a Dios, a su propósito, a su esperanza. Hay que volver a los orígenes, a depositar todo de nosotros en Dios, no a tus emociones. Las emociones nos van a fallar. Las emociones no nos van a ayudar. Y es lo triste, porque las veces que nosotros fallamos, no es porque no sepamos qué hacer, sino porque no quisimos hacer lo correcto. Yo les dije, hacer lo correcto. No es de que no sepamos, es que no queremos.
Es que no nos apetece, no queremos simplemente hacerlo. Y aquí es donde las personas no van a durar. Por eso vemos que las personas algunas empiezan con fuego, con ganas, con visión. No porque Dios no te respalde, no porque no sea la voluntad de Dios, sino porque no supieron disciplinar la voluntad que ellos tenían. Y si no se disciplinan, desafortunadamente tu alma va a comenzar a conspirar en tu contra. Así de sencillo. Si no disciplinas tu alma, ella va a comenzar a conspirar en tu contra. Va a comenzar a permitir lo que no debería. A normalizar lo que deberías confrontar. ¿Cómo? A normalizar lo que deberías confrontar. A rechazar lo que en verdad necesitas. No oración, no lectura, no acercarme a Dios, no venir a la iglesia, ver tele todo el día, estar a gusto. ¿Se dan cuenta? Te vas a lo cómodo. Va a comenzar tu alma a decir, ¿sabes qué? Eso no. Pero te va a decir, ven, pasa que todo el tiempo viendo la tele, o que sabes qué, no, estás muy cansado. Ven. Comienza a irse a lo cómodo. Comienza, en vez de ayudarte, se va a conspirar en tu contra, se va a ir contra ti. Y esto lo vemos en la palabra incluso del Señor. Marcos capítulo 14, versículo 38. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Con esto debemos de entender que lo espiritual, debemos entender que lo espiritual debe de ser reforzado por una vida disciplinada. Nuestra vida espiritual debe ser reforzada con una vida disciplinada. No porque seamos de palo o seamos de piedra y nos sintamos, sino para que no te gobierne lo que sientes. Porque las emociones, los sentimientos te van a gobernar. No hay que dejarlo. Por eso es tan importante llevar una voluntad disciplinada, porque no vamos a dejar que las emociones, los pensamientos, el corazón nos dome, sino va a ser una voluntad alineada a Dios, lo que nos va a someter a su perfecta, agradable voluntad. Por eso dijo Pablo ahí en la carta de los Romanos, para que comprobéis su buena y agradable, perfecta voluntad. Todo comienza ¿cómo? En la mente. La disciplina es muy importante para nosotros en la vida cristiana. Tenemos que decidirlo en cada hora, cada día, cuando nadie nos ve. ¿Por qué? Porque aquí es donde forjamos para poder sostener el ministerio que Dios nos da. Aquí adentro, donde nadie te ve, es donde se comienza a forjar ese carácter para el ministerio que Dios te ha puesto. Para lo que el Señor te haya puesto aquí, es la clave para sostenernos. Porque si no, cuando llegue la prueba, desafortunadamente, como dije, vamos a soltar. Vamos a dejar de improvisar nuestra vida cristiana. El propósito de la disciplina es alcanzar una meta. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, para Él era el predicar las buenas nuevas. Lucas 4, versículo 18. Hacer discípulos y enseñarlos a guardar todo lo que se ha mandado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 19. Y a ser ciudadanos celestiales reconciliados con Dios. Así nosotros alcanzamos la estatura y medida de aquel varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4, versículo 13. Tener la visión de Cristo. Ese es el propósito de la oración. Alcanzar la llenura del Espíritu en nosotros, tener su pasión y amor por las almas. Cada cosa que se haga debe hacerse con disciplina para alcanzar o cumplir con una meta o propósito. La oración debe para acercarnos a Dios, la lectura para conocerlo más, el ayuno para controlarnos y el servicio para practicarlo. Es muy importante. Todo lo que hacemos viene con un propósito.
Pero como dije, si vivimos nuestra vida cristiana improvisada, ¿qué propósito le estamos dando a lo que hacemos? Estamos viviendo como surgen las cosas. El Señor no quiere eso. El Señor, cuando hacía las cosas, las hacía con propósito. Y ese es el origen. Hacer las cosas con propósito. ¿Y cuál es el propósito de la cruz? ¿Para que usted y yo estuviéramos aquí sentados de niños bonitos? No, ¿verdad? El propósito de la cruz era para reconciliarnos con Dios. El propósito de la cruz fue para que conociéramos a Dios. Y a través de eso, poder reconocer su gran amor, su gran misericordia. Cuando mi suegro vino, ¿verdad? Y llegó con su hermano, es un ministro, Carlos, el ministro Carlos. Andaba hablando y andaba comentando unas cosas que yo me quedé sorprendido cuando él me dijo. Yo nunca lo había mirado de esta manera y quiero compartírselos a ustedes. Y le pedí permiso a él. ¿Puedo usar ese ejemplo para mi prédica del viernes? Y me dio permiso. Y dice, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a la casa? Cuando alguien te invita a su casa, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Vamos para allá, digamos que te quedas ahí todo el mes. Bien a gusto. Te dan comida, estás a gusto. O sea, te dan comida, te tratan bien. Pero tú estás nada más ahí sentado en el sillón viendo tele, agarrando comida y, gracias por la comida. Sin hacer nada. ¿Cómo se le dice eso? Un vividor, ¿verdad? Está viviendo de grapa. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Dice, muchas veces hay cristianos vividores. Aceptan la cruz de Cristo. Se sientan y están recibiendo maná celestial día tras día. Pero no hacen nada al respecto. No trabajan en la obra, no le dedican tiempo a Dios. Son, ¿qué? Vividores espirituales. Fíjense cómo está tremendo. Llegar a una casa y simplemente recibir y no hacer nada por ello, es un vividor, ¿verdad? Es un ingrato. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí cuando llegamos nada más y no hacemos nada? ¿Cuál es la diferencia ahí? El Señor nos ha dado la bendición de su sangre, nos da maná todos los días, sentimos su presencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo les dije que no iba a haber amén. Yo dije que era fuerte. Yo dije que me disculparan de antemano, ¿verdad? Pero hay que chocar con la realidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos vividores espirituales? El Señor ha hecho algo por nosotros. No es de que el Señor requiera nuestras obras. Eso fue por gracia. Pero hay que mostrarle al Señor, estoy agradecido con lo que haces. No porque cuando la persona te invita a comer y tú comienzas, muchas gracias, te comes, pones tu plato, lo lavas, ¿en qué te puedo ayudar? Voy por las tortillas, tú dime qué hago, traigo las cocas. ¿Qué? Estás a disposición, ¿verdad? Es lo mismo con lo que pasa aquí en la iglesia. El Señor te salva, el Señor te lava. Estás aquí, Señor, tú dime, ¿voy por las cocas? ¿Voy por las tortillas, Señor? Bueno, vamos a ponerlo en tema espiritual. Señor, voy por aquel. Señor, voy por esa alma. Señor, ayuno por él. Señor, entro en oración por él. Señor, hago pelea. ¿Se dan cuenta? Es ponerse a la disposición de lo que el Señor quiere hacer. No es porque el Señor lo ocupe, sino para decirle, Señor, estoy agradecido con lo que has hecho y quiero mostrar mi agradecimiento hacia ti. Está tremendo, ¿verdad? Y esto ya es para terminar, hermanos. Y lo curioso de aquí es que la pregunta va a cambiar. Ya no les voy a preguntar, ¿se quieren parecer a Cristo? Más bien, ¿están dispuestos a disciplinarse como Cristo? No, ya no les voy a preguntar, ¿se quieren parecer a Cristo? No. ¿Están dispuestos a disciplinarse como Cristo? Porque la disciplina es la que te prepara para soportar lo que otros no pueden.
Por eso muchos se quebrantan donde Cristo resistió, porque no disciplinaron. Y creemos que vivir en Cristo es automático, y no es así. Déjeme decirle la triste realidad: vivir como Cristo es gratis por gracia. Vivir como Cristo es gratis por gracia, pero pensar, actuar y responder como Él cuesta disciplina. El vivir como Cristo es gratis por gracia, pero ser como Él cuesta disciplina. Tenemos que morir a la cultura de hoy en día. ¿Cómo? Sí, yo soy así. No me dan ganas. No tengo tiempo. Ya lo intenté y no pude. Porque si seguimos con esos pensamientos, nuestra carne va a seguir ganando. Les pido que se pongan de pie, ya para terminar. Como les dije, me hubiera gustado tener a toda la iglesia, pero ojalá que el mensaje les llegue. Amén. Los invito hoy en esta noche a romper con ese patrón. Dejar de vivir como esclavo de lo que sienten y comiencen a vivir como dueños de sus pensamientos, de su corazón y de su voluntad. Los invito a que vivan como hijos del reino, a forjar el carácter que sostiene la unción. No va a importar cuánto ores o cuánto ayunes, cuánto lees la palabra. Si no dominas tu voluntad, vas a seguir siendo esclavo de las emociones, vas a seguir siendo esclavo de tus pensamientos, vas a seguir siendo esclavo de la improvisación. Esto no es de religión, hermanos, es de formación. Estamos llamando a vivir una vida, a una mente disciplinada, una alma ordenada y una voluntad rendida a Dios. Les digo, no más improvisación espiritual, no más emociones disfrazadas de dirección, sino vivir bajo una voluntad entregada a Dios. Es hora de ordenar lo que hay dentro de nosotros. Es hora de volver a los orígenes y vivir como Cristo, disciplinados. Dije que no iba a ser bonito, hermanos, ser duro, pero hay que confrontarnos. Antes de que usted lo confrontara, créame que a mí me confrontó mucho, porque la verdad, la carne quiere algo cómodo. Buscamos lo fácil. No queremos hacer todo menos disciplinarnos para agradar a Dios. Pero y es verdad, sin disciplina no vamos a poder tener una vida cristiana exitosa. Desafortunadamente, sin disciplina no vamos a poder llegar al propósito porque no estamos siendo estructurados en ella. Vamos a ver nada más a lo que caiga la improvisación. Y como dije, un día se va a acabar esa improvisación. Y va a decir, como dijo la primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así que hoy le invito yo a ustedes, hermanos, a reflexionar. ¿En qué área? Porque yo sé que el Espíritu Santo le puso a cada quien en su área. Yo sé que el Espíritu Santo tocó y puso a cada quien áreas en cuales nosotros tenemos que ser disciplinados. A todos. Y yo los invito, hermanos, a que meditemos, a que tomemos conciencia. Yo le pedí al Señor esta palabra: Señor, toca esas mentes, toca esos corazones. Ahora no era de impacto, de fuego, de gloria, sino de contraer el corazón, de contraer el espíritu, de ponernos a reflexionar. No era de amén, gloria a Dios, sintiendo el fuego de Dios. No, era de ver en qué es lo que estamos fallando y qué necesitamos cambiar. Porque el Señor, como ama a sus hijos, los reprende como un buen padre. Y el Señor quiere que aprendamos a ser disciplinados en nuestra vida espiritual. No más improvisación, disciplina.